las excavaciones en zanja son muy vulnerables a colapsar. Y un colapso de una excavación es un riesgo, especialmente un riesgo para la integridad y la vida de los trabajadores, de los operarios de la obra. Veamos los riesgos en las excavaciones y qué podemos hacer nosotros para minimizar esos riesgos. Inspección, inspección, inspección. Inspección antes de empezar los trabajos. Inspección en cada turno. Inspección luego de fuertes lluvias. Inspeccionar la excavación para detectar cualquier situación anómala y tomar las decisiones correctas. ¿Inspeccionar qué? Posibles derrumbes, agrietamientos, indicadores de falla de sistemas de protección, una baranda inclinada y demás, atmósferas peligrosas, el aire. Si se encuentran condiciones que puedan ocasionar un peligro, los trabajadores no deben estar en la excavación. Los trabajadores deben ser evacuados en el momento en que se detecte una anomalía, una grieta, una evidencia de posible derrumbe. La vida humana de los trabajadores es esencial. Analizar en las inspecciones signos de afectación del suelo, como fisuras y grietas en las caras o en la cabeza de la excavación. Hundimiento del material en alguna zona. Hinchado o levantamiento del fondo de la excavación. Hundimiento de los bordes de la excavación. O desmoronamiento de pequeñas cantidades. Se está desmoronando. Se va a desmoronar más. Afectación del suelo. Hundimiento. Fisuras. Inspeccionar. 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 Maquinaria que vibra cerca de la excavación. Movimiento cercano de volquetas, de retroexcavadoras, de equipos. Agua infiltrada. Clima seco y cálido. Entre más alta la temperatura, entre más seco el clima, es posible que haya mayor riesgo de estabilidad de las excavaciones. Caídas del suelo y caídas de equipos adentro de la excavación. Proteger a los trabajadores de rocas o suelo suelto que pueda caer de las paredes de la excavación. Escarificar, quitar el material suelto antes de que entre un operario a la zanja. Utilizar barricadas, entibados, sistemas de escudo o entibados prefabricados. Proteger a los trabajadores del material o equipos que puedan caer a la excavación. Los equipos deben estar a más de 1 metro del borde de la excavación o a 2 metros. Y sobre todo, utilizar entibados, equipos de contención. Estabilidad interna en la zanja, afectación de los operarios. Adicionalmente, otros riesgos en las excavaciones, las estructuras vecinas. Hace poco, en una población cercana a Bucaramanga, conocida como Girón, un material arenoso del valle aluvial de un río, se hicieron unas zanjas a 4 metros de profundidad, 2 metros de ancho, se agrietaron las viviendas antiguas a 4 metros de distancia
de la excavación. Las excavaciones pueden afectar la estabilidad de edificaciones, muros y otras estructuras. Los andenes o pavimentos no se deben socavar a menos que se encuentren bien soportados, entibados, travesanos, puntales, medidas de seguridad para los operadores y medidas de seguridad para los vecinos. Tener en cuenta la presencia de agua. Nunca se debe trabajar en excavaciones donde el agua se acumula sin que haya una protección adecuada. Si hay nivel de agua, obligatoriamente debe haber entibados o escudos. Diseñar un sistema de remoción del agua y que todos los operadores utilicen arnés y línea de vida. Marcar las redes de servicios. ¿Dónde están? Tener el procedimiento listo, tener los elementos para soportar esas tuberías que atraviesan nuestra zanja. Mantenerse lejos de equipos de excavación y carga. Utilizar barandas. Utilizar casco. Arnés. Línea de vida. Zonas de escape. Escapar de una zanja de 4 o 6 metros de profundidad y 200 metros de longitud es una labor muy complicada. Sí, escaleras, perfecto. Disponer de escaleras. Un trabajador nunca debe estar a más de 7 metros de una escalera. ¿Cuántas escaleras hacen falta en esa excavación de 200 metros? Por lo menos 7,5 metros de distancia entre un trabajador y una escalera. Utilizar protección, paracaídas. No trabaje a los costados de excavaciones por encima de otros trabajadores. Para construcción en paralelo, disponga de un trabajador en la parte superior para observar las paredes de la excavación y advertirle a los trabajadores dentro de la zanja posibles peligros. O sea, un inspector. Garantizando la vida de los trabajadores. Un inspector analizando las situaciones de las grietas. Un inspector salvando vidas humanas. Tened en cuenta, los derrumbes ocurren súbitamente y pueden atrapar, sepultar, sofocar y herir. Los suelos tienen una estabilidad variable y de acuerdo si es suelo tipo A, suelo tipo B, suelo tipo C, requieren de mayor o menor protección. Siempre utilizar sistemas de protección. Permanezca alerta de grietas, de movimientos, de desmoronamientos, de signos de afectación del suelo. Reconozca todos los peligros asociados con el trabajo alrededor de las excavaciones y dentro de la excavación. Las escaleras, los entibados, el manejo del tema del agua, el manejo de la integridad de los operadores, de la integridad de los trabajadores y la integridad de las construcciones vecinas. ¿Sabía usted que si comparamos las construcciones en general con las excavaciones, se tiene una estadística que el 112% de más muertos en las excavaciones que en cualquier tipo de obra civil?
las excavaciones en zanja son muchas veces sepultura. ¿Culpa de quién? El diseñador empieza planteando una excavación vertical sin entibado. Riesgo asegurado. El interventor, quien elabora los pliegos de condiciones, las especificaciones, excavaciones sin diseño adecuado, generan riesgos, riesgos que no debemos cubrir. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 1.000 heridos por año en zanjas, 140 discapacidades permanentes y 54 muertos. Interesante que buena parte de los muertos es por culpa de la maquinaria. Golpes con la retroexcavadora. Las retroexcavadoras en las zanjas matan mucha gente. Diseño adecuado. Manejo de la construcción. Manejo de los equipos. En el medio nuestro, consideramos que esas estadísticas de los Estados Unidos son muy superadas. Porque allá está la OCHA. Hay normatividad. Buena parte de los proyectos cumplen con normativa. Nosotros no tenemos normatividad y no tenemos a veces conciencia para el manejo de las excavaciones. Y se requiere que la obra la maneje una persona competente. ¿Qué es una persona competente? Una persona capaz de identificar los peligros existentes o predecibles en condiciones de trabajo que son poco saludables o peligrosas para los trabajadores. Tener claridad de los riesgos y autoridad. Que esa persona competente tenga autoridad para tomar las medidas correctivas, para atender los taludes. Y ahí está el tema de los interventores, que en buena parte son responsables de la obra. Interventor viendo que hacen una excavación vertical sin entibado y operarios en el fondo de la excavación y aparecen grietas. Necesitamos personas competentes al frente de las obras. El tema del tránsito vehicular. Y no solo el vehicular, el tránsito de los vehículos de la obra, de los equipos de la obra. Utilizar siempre que haya tránsito vehicular, ropa conveniente, ropa reflectiva con buena visibilidad. A los trabajadores se les debe prohibir ubicarse bajo cargas manejadas por equipos de carga o equipos de excavación. O sea, ¿cómo es que está el trabajador y encima está el balde de la excavadora? Suelo y roca suelta, equipos, materiales, elementos que golpeen, exposición a caídos. Y muchas veces sin siquiera caso. Miren este caso. Un equipo izando un tubo. ¿Qué pasa si el tubo se suelta? En la zanja que hay varios trabajadores. ¿Y el tubo dónde va a terminar? En la zanja. ¿Y cuánto pasa el tubo? ¿Y cuando el trabajador se da cuenta que le va a caer el tubo encima? ¿Y dónde están las escaleras para salir? ¿Y dónde está el entibado de la excavación? Excavación vertical. Riesgo de pérdida de vidas humanas. Tener equipos de advertencia.
Un sistema de advertencia en las ocasiones cuando el operador no tiene una vista clara del borde. O sea, un sistema de alarma para que el trabajador corra a la escalera y salga. Sistemas de alarma. No lo he visto en el medio nuestro. En ninguna obra, en ninguna zanja, he visto los equipos móviles de advertencia. Barricadas, señales de mano, estorbos con tierra. Y hablemos de un tema, las atmósferas peligrosas. En muchas zonas, por ejemplo, en una refinería, en una zona donde hay ductos de gas atravesando la zanja, se requiere realizar pruebas a la atmósfera cuando se presentan o es razonable que ocurran problemas de atmósferas peligrosas. El monitoreo atmosférico, deficiencia de oxígeno, presencia de sustancias inflamables, sustancias tóxicas. Se hacen excavaciones en zonas de atmósferas peligrosas y se debe hacer permanentemente. Debe haber un operador a toda la hora, no después de que ocurre el problema. Monitoreo atmosférico permanente. ¿Dónde existen los tipos de atmósferas peligrosas? En zonas industriales, zonas relacionadas con petróleo, servicio de gas, servicio de alcantarillado, exceso de vehículos, humo, excavar en suelos contaminados, en turbas. Es común que mueran trabajadores en zanjas, en turbas. Yo personalmente conozco un caso en una zona que llaman en mi ciudad El Cacique, en una zanja, en una turba, que donde existía un antiguo lago, en una zanja murió un trabajador asfixiado. Atmósferas peligrosas. Las situaciones de deficiencia de oxígeno, alta concentración de gas, altos niveles de sustancias peligrosas, excavaciones de más de 1.20 metros de profundidad en zonas donde hay deficiencia de oxígeno, deben tenerse mucho cuidado. La deficiencia de oxígeno ocurre cuando el oxígeno es desplazado por otro gas o vapor. Por ejemplo, vehículos. El equipo, esos equipos que generan CO, gases, vapores de relleno, tanques de almacenamiento de combustible, líneas de gas, deficiencia de oxígeno porque el oxígeno es reemplazado por otro gas, por ejemplo, CO. Se deben realizar pruebas en forma continua. Asegurar que si en la zona hay riesgos de sustancias peligrosas, se debe asegurar una solución continua. Ventilación, protección respiratoria y abandonar la excavación en el momento que haya una dificultad. Y los niveles freáticos. Esos niveles freáticos son responsables de muchas fallas de las excavaciones y de muchas muertes. La acción del agua en las caras de la zanja pueden ocasionar socavación y derrumbes. Remoción del agua, pero debe ser monitoreada por personas competentes.
que es una persona competente, que conozca los riesgos y que tenga autoridad para tomar decisiones. El agua es peligrosa. Cuando se presenta agua en una excavación, es muy peligroso entrar ahí, a menos que haya un muy buen sistema de soporte, un muy buen entibado. Agua equivale a peligro de derrumbe. Miren, ahí está el agua. Y están esos trabajadores. Estos trabajadores deben estar protegidos contra derrumbes. Note el agua en el fondo de la zanja. Condición muy, muy peligrosa. No hay entibados. Sí, ahí hay una escalera. Sí, pero no alcanza el operador a salir cuando la zanja colapse. Deben haber sistemas de entibado siempre que haya presencia de agua. Excavaciones en zonas pantanosas y sistemas de soporte para asegurar no solamente a los trabajadores, asegurar a los vecinos. Entibados, travesaños, puntales. Garantizar que no se deformen, que no se afecten las construcciones arriba de la excavación. No se permite excavar por debajo del nivel de un cimiento, a menos que sea roca estable o que haya un sistema de soporte. Las excavaciones por debajo de los cimientos del vecino deben ser inspeccionadas, deben ser soportadas con un diseño hecho por un profesional calificado. Inspección. Nos cansamos de inspección. Inspección, inspección. Inspección por una persona competente. Antes de iniciar los trabajos, después de cualquier evento y al inicio de cada turno y durante toda la obra. Inspección diaria. Buscar evidencias de derrumbes, fallas de sistemas de protección, atmósferas peligrosas, socavación, acumulación de agua, vibraciones, presencia de redes de servicios, elementos que generan riesgo. Y la ingeniería no es para correr riesgos ni de los trabajadores ni de los vecinos. Protección contra rocas sueltas. Es un elemento importante. En nuestros suelos es común que queden unos bloques sueltos en el momento de la excavación. Esas rocas, esos bloques pueden caer, generar un accidente grave. Se debe proporcionar protección cuando existen posibilidades de que caigan suelos o rocas sueltas de las caras de la excavación. Escarificar, entibar, mantener el material y equipos alejados por lo menos 1 metro del borde de la excavación. Rocas sueltas. Protección contra rocas sueltas, descalificar, entibar, soportar y dónde colocamos los materiales. Excavamos, el material lo colocamos en la cabeza de la excavación, lo cual baja el factor de seguridad. Debe haber por lo menos 1 metro de distancia y si es posible 1,5 metros o 2 metros entre la cabeza de la excavación y donde se deposita el material. Un material que después vamos nuevamente a colocar para compactar, que no podemos retirar, porque hay que volverlo a traer para rellenar nuevamente la excavación. Aislamiento de los materiales. Miren, por ejemplo, en este caso. Miren esa excavación. ¿Y dónde colocaron el material? Ah. Precaución. ¿Cuál precaución? El riesgo
de colapso, el riesgo de un accidente, viste que está prácticamente en negativo el talud de la excavación. Y miren ese material que los colocamos en el borde. Eso es muy común. Y ahí deben estar los interventores. Y deben estar los directores de obra, los profesionales competentes. ¿Dónde colocar los materiales? Se recomienda que si hay pendiente transversal, se coloquen hacia la parte baja y no hacia la parte alta. ¿Dónde colocar los materiales temporalmente durante el proceso de excavación? Colocación correcta de los materiales. Protección contra caídas de la gente. Que la gente no se vaya de cabeza a la excavación. Que no tenga que saltar la excavación para pasar al otro lado. Puentes, barandas, calzadas metálicas para encima de la zanja. Todas las excavaciones deben tener elementos para que el trabajador pueda pasar de un lado al otro. ¿Cuál de las obras de excavaciones en zanja que nosotros conocemos, en cuántas de esas excavaciones hay elementos para que el trabajador pase de un lado al otro lado de la zanja? O tiene que saltar, o colocan una pinche tabla? Yo he pasado por esas tablas, es un peligro. Deben construirse elementos de paso encima de las zanjas estables y adecuados para que el trabajador no se vaya a la excavación. Puentes prefabricados con baranda. Las excavaciones, los riesgos, cantidad de muertos cada año, miles de muertos por derrumbes, adicionalmente por asfixia, inhalación de materiales tóxicos, eventualmente incendios, movimiento de maquinaria, acercan la retroexcavadora y la retroexcavadora o la volqueta o la mixer, se van de cabeza a la excavación. Daños a redes de servicios, a redes de gas, que generan atmósferas peligrosas, a redes de acueducto, a redes de alcantarillado. El riesgo más grande es el de lesiones y muertes. Excavar es una de las operaciones más peligrosas en la industria de la construcción. Y la mayoría de los accidentes ocurren en zanjas relativamente poco profundas, de 1,5 a 4,5 metros. Excavaciones muy profundas tienen necesariamente entibado. Y los derrumbes a veces no avisan, generalmente no avisan, o avisan muy tarde. Y no hay quien le alerte al trabajador que le va a caer encima el borde de la excavación. Y hacemos la excavación vertical, sin entibado, contrariando todas las normas internacionales. Los equipos. Muchos muertos por culpa de las retroexcavadoras en el borde de la excavación. La colocación de escombros. Los escombros deben colocarse alejados de la cabeza de la excavación. Acumulación de agua. Deficiencia de oxígeno. Acceso y salida. Escaleras cada 7,5 metros. Caídas de elementos. Bloques de roca. Mitigar los peligros es responsabilidad de nosotros los ingenieros. El diseño de la excavación incluye el manejo del riesgo. Muchas gracias.